إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Hermanos, hermanas, las virtudes de la celebración del día del viernes, Salat al-Jumu'ah, su obligatoriedad a hacer la ablución mayor, usul, antes de asistir a ella, así como perfumarse solo los hombres y acudir temprano a la mezquita, la súplica del día viernes y invocar las bendiciones por el profeta sallallahu alaihi wasallam, la aclaración del mejor momento en el que la petición es aceptada, la recomendación de abundar en el recuerdo de Allah después del salat. Dice Allah Altísimo: y cuando haya culminado la oración, dispersaos por la tierra y procurad el sustento, y recordad mucho a Allah, que así triunfaréis. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لعلكم تفلحون. Y narró Abu Huraira radiallahu anhu que el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: el mejor día en que ha salido el sol es el día viernes. En él fue criado Adán y ingresado al paraíso, y también ese día fue expulsado de él. Y Abu Huraira radiallahu anhu narró que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: quien haga correctamente la ablución menor, wudu, luego asiste al sermón del viernes y lo escucha atentamente en silencio, le serán perdonadas sus faltas cometidas entre este Jumu'ah y el anterior, y 3 días más. Sabes que quien juega con guijarros y se distraiga del sermón habrá actuado en forma negligente. Y Abu Huraira radiallahu anhu también narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: entre los 5 oraciones, las obligatorias, o sea, el Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, de un Jumu'ah a otro y de un Ramadán a otro, se borrarán las faltas cometidas entre ellos, siempre que no se incurra en faltas graves. Abu Huraira narró otra vez, radiallahu anhu, junto con Ibn Umar, que Allah está complacido con ambos, haber escuchado decir el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: en el sermón del Jumu'ah, Allah sellará los corazones de quienes se ausentan a la oración comunitaria del día viernes, y se contarán entre los negligentes en el recuerdo de Allah. Y narró Ibn Umar radiallahu anhu que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando alguno de vosotros vaya al Jumu'ah, que realice la ablución mayor, o sea, el ghusl. Y narró Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: el ghusl del Jumu'ah es obligatorio para todo puber. Y narró Samurah radiallahu anhu que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: quien haga la ablución menor antes de asistir al Jumu'ah, le bastará con ella, pero hacer la ablución mayor, ghusl, es mejor. Y narró Salman al-Farisi radiallahu anhu que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: quien tome un baño, ghusl, el día del Jumu'ah, purificándose lo mejor que puede y perfumándose, se dirija a la mezquita, y una vez en ella no se cruce entre la gente, rece lo que ha sido escrito, que rezará, y al ingresar el imán se calle para escuchar. Le serán perdonadas las faltas cometidas entre este día y el anterior, y 3 días más. Y narró Abu Huraira radiallahu anhu que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: quien tome un baño el día del Jumu'ah, igual
que el que realiza quien se encuentra en estado de impureza mayor y luego salga a primera hora hacia la mezquita será como si ofreciera a Allah en sacrificio un camello y lo repartirá. Y quien salga en la segunda hora será como si sacrificara una vaca. Y quien salga en la tercera será como sacrificara un carnero con cuernos. Quien salga a la cuarta hora será como si hubiera sacrificado una gallina, y quien salga en la quinta hora como si hubiera ofrecido un huevo. Cuando sale el imán, los ángeles se presentan para escuchar el recuerdo de Allah. Y Abu Huraira radiyallahu anhu dijo, recordó el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam el Jumu'ah y dijo: en él hay un momento en el cual si el siervo musulmán se encuentra rezando y suplicando a Allah, su ruego es concedido, y indicó con su mano que era un momento corto y ligero. Abu Burdaba ibn Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu dijo: me preguntó Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, ¿has oído a tu padre hablar acerca del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam sobre la hora del Jumu'ah? Dijo: sí, le oí decir, escuché al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decir: la hora del Jumu'ah es desde que el imán se sienta hasta que concluye la oración. Y narró Aus ibn Aus radiyallahu anhu que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: el día viernes o Jumu'ah es uno de vuestros mejores días a bondad, pues en pedir bendiciones sobre mí en este día, ya que vuestra súplica por mí será expuesta. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل آخر أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المؤمنين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا أكرم الأكرمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم إلهنا وخالقنا ورازقنا اجعلنا من أهل الإيمان اللهم إلهنا وخالقنا ورازقنا اجعلنا من أهل الإيمان اللهم احسن خواتيمنا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا أنت اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعلنا نخرج من قبورنا آمنين مطمئنين يا كريم اللهم احشرنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ولا عتاب يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اكرمهم كما أكرمونا اللهم ارحمهم كما رحمونا اللهم إلهنا من كان منهم حيا اللهم اطل أمره في طاعتك حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم إلهنا من الراشدين إلهنا من كان منهم ميتا رهين عمله في قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم افتح لهم في قبورهم مد أبصارهم يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلهم يقومون من قبورهم آمنين مطمئنين يا أرحم الراحمين وبشرنا وبشرهم إلهنا بدخول الجنة يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم وكل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون